A continuación, Viviendo en Victoria. Tengan todos ustedes en este miércoles maravilloso de Semana Santa, de la semana de receso, porque santas deben ser todas, pero qué alegría que podamos tener el tiempo para estar allí frente a nuestros televisores, gozándonos y alegrándonos con la palabra de Dios. Oremos como siempre lo hacemos. Poderoso Rey, maravilloso Señor, en esta mañana queremos exaltar tu nombre, glorificarte, expresarte toda nuestra gratitud, Señor, porque tú decidiste voluntariamente ir a la cruz para que nosotros tuviéramos libertad. Hoy queremos darte infinitas gracias por eso, Señor, porque tú siendo el justo fuiste a morir por los injustos, porque tú te hiciste pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, porque tú permitiste que te hicieran el cuerpo una sola llaga para que nosotros tuviéramos sanidad, porque tú, Señor, no detuviste a aquellos que traspasaron tu costado e hicieron explotar tu corazón para que nosotros tuviéramos sanidad interior. Señor, no te rehusaste a la corona de espinas, permitiendo que con ella se levantara la maldición que pesaba sobre la tierra, porque se había dicho en el paraíso, el mismo Padre le dijo a Adán y a Eva que la tierra iba a producir cardos y espinos. Y tú con esa corona levantaste la maldición, hiciste la tierra otra vez fértil, otra vez tierra bendita, y hoy te agradecemos porque absolutamente nada quedó sin hacer. Tú eres la única persona con la potestad de decir, consumado es, todo estaba hecho, todo estaba listo, todo lo habías cumplido conforme el Padre te lo había encomendado. Muchas gracias, Señor, porque es nuestra mayor victoria, la cruz tuya, la resurrección tuya. Tú eres Jesucristo, nuestra victoria. Por eso queremos en esta mañana honrarte, agradecerte, Señor mío, como si pudiéramos hacerlo lo suficiente. Agradecerte por habernos permitido a nosotros tener la libertad y la posibilidad de vivir contigo por la eternidad. Señor, gracias por librarnos del infierno y de la muerte. Muchas gracias por poner nuestros pies sobre roca inconmovible. Eres tan fiel, eres maravilloso, eres eterno, eres excelso. Tú eres santo, Señor. Amado, hoy te presentamos a las autoridades civiles, eclesiásticas. Hoy te doy gracias, Dios mío, por el pastor Natanael Salguedo, su esposa Irina, mi cobertura, bendícelos tú. Bendice a Somenia, a todos los pastores que predican como debe ser. Hoy te doy gracias por el alcalde, hoy bendigo las tres ramas del poder público. Hoy te doy gracias por la registraduría y te pido que tus ojos nunca se aparten de allí para que todo se haga decentemente y con orden como manda tu palabra. Hoy te doy gracias por este canal que tú usas como instrumento, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada. Bendigo en el nombre de Jesús a los que aquí laboran y te doy muchas gracias porque sé que estás en Montelíbano trabajando y organizando absolutamente todo, Señor, para que podamos vivir como tú mandas, quieta y reposadamente. Tú quieres Montelíbano, Señor, diferente. Montelíbano, tierra en la cual fluye leche y miel, en la cual tú te entronas y ejerces tu soberanía. Muchas gracias. Sé que tú tienes propósito con Montelíbano y lo que tú haces nadie lo estorba. Espíritu Santo, mi socio perfecto, mi amigo fiel, mi confidente, el que me permite decir, papá, papacito, ese espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, te toca trabajar como siempre. Habla, ministra, redarguye y convence a través de mi vida. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo de antemano voy a excusarme por si de pronto mi voz se quiebra o por si de pronto tengo que suspender el programa porque el quebranto no me deje hablar. Yo le advierto. Es un tema apasionante para mí, más quizá que todos los temas que yo he tratado en este programa, porque yo realmente siento pasión por todos, pero este es un tema que toca las fibras más internas de mi alma, por cuanto es el sacrificio que Dios hizo
en la persona de Jesús por usted y por mí. Y me siento pequeña e indigna de haber recibido tan grande galardón sin merecerlo. Hemos venido hablando acerca del proceso que se conmemora en esta semana y ya estuvimos hablando de la Santa Cena, de cómo Dios en la persona de Jesús la instituyó en la tierra, cómo Él nos dio muestra de humildad a través del lavatorio de los pies. Y hoy queremos culminar este programa hablando de la muerte de Jesús. Y vamos a mirar qué fue lo que ocurrió y quiero que miremos el proceso paso a paso, porque se ha mostrado a través de películas y documentales y predicaciones lo que tiene que ver con el sacrificio físico, con el sufrimiento, cuando Él recibió esa corona, esos azotes, esos mismos clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Pero se ha hablado poco de lo que tiene que ver con el sufrimiento emocional que también Jesús lo vivió. Por eso dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque lo vivió todo aquí en la tierra, con la diferencia de que Él no pecó. ¿Cómo se inicia entonces este proceso? Empieza con una perversa contratación, una negociación hecha entre uno de sus discípulos y la cúpula de la iglesia. Vamos a mirar cómo lo registra con toda claridad el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 10 y 11. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo, y ellos, al oírlo, se regocijaron y prometieron darle dinero, y buscaba cómo poder entregarle. Aquí vemos que lo que hay es una negociación, una contratación, como dice la palabra en Ezequiel 28. Aquí le dicen, tú nos entregas al justo y nosotros te vamos a dar dinero. Eso es lo que da inicio a la pasión y muerte de Jesús. Vemos que Él siente, al ver que ya se acerca la hora de su muerte, a sentir un sufrimiento fuerte. Esa angustia, esa tristeza profunda, Él la expresa. Vamos al Evangelio según San Marcos en el capítulo 14, versículos 32 al 34. Y vinieron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El Señor pidió una vigilia. Él pidió acompañamiento. Él no aguantaba el dolor interno, la angustia, la ansiedad. Él veía como se acercaba a aquella hora que ya él sabía lo que le iba a ocurrir. Él no ignoraba lo que iban a hacer con él. Y él, en esa parte humana y débil, siente. Él tiene emociones, él tiene sentimientos. Él, por ser Dios, no era insensible. Y él empieza a entristecerse y se lo expresa a sus 3 amigos cercanos. Tengo tristeza, estoy triste hasta la muerte, estoy angustiado. Pero ¿qué es lo que ocurre allí? Siga leyendo conmigo Marcos 14, pero el verso 37. Y vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Y esto ocurre en 3 oportunidades. Él va, se aleja un poquito de ellos y ora. Y él cree que están orando con él, que están haciendo vigilia con él, pero ellos están dormidos. O sea que Jesús sabe perfectamente lo que significa el abandono, la soledad. Era el momento en el cual él necesitaba compañía, apoyo, fortaleza, que lo ayudaran en esa necesidad que él tenía de acompañamiento. Pero él supo lo que fue quedarse solo, que tocar una puerta humana no siempre es garantía de encontrar respuesta a nuestra necesidad. No has podido orar, acompañarme ni siquiera 1 hora. Y habló a uno de los 3. Ni siquiera uno de ellos había podido hacerlo. Jesús estaba literalmente solo. A su alrededor tenía gente, pero emocionalmente estaba abandonado. La tercera parte
es una vil traición. Marcos 14, acompáñeme, siga leyendo un poco más abajo en el capítulo 43, en el verso 43 de Marcos 14. Y en ese momento, mientras él aún hablaba, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, enseguida se acercó a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Aquí hay muchos aspectos interesantes en este pasaje. Aquí podemos notar que no lo entrega un enemigo, sino aquel íntimo con el que él comía, con el que él compartía sus secretos, aquella persona con la que él iba a desarrollar su ministerio, a hacer milagros, sanidades, a predicar, aquel al cual él le había entregado las finanzas de su campaña, de su ministerio. Ese es precisamente quien le traiciona, ese es quien le vende, ese es quien le da una señal al adversario y le dice: al que yo besare. ¡Qué perversidad! Porque una cosa es decir: yo se lo señalo desde lejos, pero ir con un beso, eso es cruel. Usted se imagina cómo estaba el corazón de Jesús en ese momento. Él sabía que ese beso era de un traidor. Él no lo ignoraba, y recibirlo y ver que él está orando y que al levantarse no está recibiendo un cerco de ángeles que le defienden, sino una multitud de personas con espadas y palos que quieren matarlo. ¿Cómo cree usted que estaba Jesús? Él había orado y estaba en vigilia, pero había un propósito de parte de Dios que no le iba a ayudar a él, que no era para que él fuera más santo y fuera más Dios, que era por usted y por mí. Era él muriendo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Era él recibiendo todo ese dolor y esa tristeza para que nosotros fuésemos salvos y pudiéramos disfrutar de una eternidad gloriosa con él. Yo digo, qué malo nos hizo, qué malo le había hecho él a Judas, ¿verdad? Nada, absolutamente nada. Pero él tenía que ir a esa cruz por amor a nosotros. Un amor indecible, un amor que no se puede explicar con palabras. Allí estaba Jesús frente a todas esas personas que tenían muchas ganas de agredirlo, de matarlo, de llevarlo preso y entregado por uno de sus amigos. Terrible. Ahora bien, ¿a quiénes utiliza el enemigo para cumplir este propósito? Vamos a mirar que estaba Judas, bien, el traidor, pero también estaban los líderes religiosos, allí estaban los príncipes de los sacerdotes, estaban allí con deseos de matarlo, porque ellos estaban celosos. Jesús era popular, Jesús era aceptado por la multitud, y ellos decían: bueno, nosotros estamos perdiendo estatus, nosotros estamos perdiendo esa autoridad y el reconocimiento, la multitud se va detrás de él, hay que quitarlo de en medio. Y esos, los de la religión, son los primeros en tomar espadas y palos, en negociar con Judas, porque el dinero se lo fueron a entregar y Judas lo fue a devolver. Cuando tuvo remordimiento, fue a la misma iglesia, al templo. Allí se inicia, allí se gesta la maldad contra Jesús. Vamos a mirar cómo lo dice claramente Mateo en el capítulo 7, versículos 28 y 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Jesús hablaba no solamente con palabras persuasivas que venían del cielo, del Espíritu Santo, sino que les hablaba con autoridad. Y la gente decía: esto es diferente. Jesús es diferente. Los maestros de la ley están diciéndonos palabras y leyes y prohibiciones y muchos argumentos para
que vivamos religiosamente. Pero este nos habla con una autoridad que nos persuade a seguirle. Y eso empezó a generar celos dentro de la iglesia. Y ellos no soportaban que les quitaran su estatus, su autoridad, que hubiese alguien mejor que ellos. Y alguien pues que venía del vulgo, del común y corriente, el hijo de un carpintero para ellos. El hijo de María, una muchachita, un pobre carpintero, tenía autoridad, tenía gracia, tenía poder, y ellos no lo toleraban. Entonces tenían que matarlo, tenían que quitarlo de en medio. Esa sabiduría que desciende de lo alto, ellos no la toleraban. Y bueno, esos celos los llevan a ellos a buscar cómo matar a Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a quitar de en medio? Nosotros no podemos matarlo porque entonces la ley dice que no matarás y después nos van a decir que nosotros infringimos la ley. Pero de hecho los celos no se ven y las componendas no se ven y hay que buscar la manera de quitarlo de encima. ¿Cómo lo haremos? Pero ellos sabían que había alguien que tenía autoridad y se llamaba el Imperio Romano. Ellos sabían que había alguien que podía tomar la decisión de quitar de en medio a Jesús, de matarlo. Y por eso acuden a Pilato, el gobernador romano. Vamos a mirar cómo dice Juan en el capítulo 18, versículo 31. Dice, pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dice Pilato, gobernador romano. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Hazlo tú, nosotros no podemos hacerlo, no tenemos autoridad para matarlo. Si la tuviéramos, ya lo hubiéramos matado. Pero ven, hazlo tú. Tú sí tienes autoridad de parte de Roma. Dios mío, pero lo que pasa es que Pilato decía, yo no encuentro nada en este hombre que me dé como la autoridad y me motive para matarlo. Pilato decía, ¿ahora qué hago? ¿Con qué argumentos lo voy a matar? Entonces, cuando ellos vieron que Pilato no estaba muy emocionado para matarlo, empezaron a manipularlo. Le tocaron su autoestima, le tocaron el cargo que él ostentaba como gobernador de parte de Roma. Y por ahí sí, él les cayó en la trampa. Vamos a mirar cómo lo evidencia el Evangelio según San Juan en el capítulo 19, versículo 12. Desde entonces, Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey, se hace su enemigo. Oye, Pilato, cuidado. Mira, vas a perder tu puesto. Tú no te das cuenta que el imperio es romano y que en Roma solo se acepta un rey y este hombre Jesús está diciendo que él es rey. Te vas a hacer enemigo de los romanos, Pilato. Vas a perder tu puesto. ¿Tú crees que vale la pena perder tú un cargo, perder autoridad por causa de este carpintero? Ya Pilato dijo, bueno, la cosa se pone seria porque ya yo no voy a patear mi lonchera, no voy a patear mi estatus, el cargo, no me voy a hacer enemigo de Roma. ¿Cuándo? Yo tengo que defender mis propios intereses. Ahí vemos a Pilato dejándose manipular de los religiosos judíos. Ellos seguían interesados en juzgar a Jesús y llevarlo a la muerte. ¿Pero qué estaban argumentando ellos? Blasfemia. Ellos decían, este blasfema, está diciendo que él es rey y él no es ningún rey. No aceptamos otro rey que a Roma. Entonces, Pilato decía, pero bueno, yo no puedo juzgar a alguien por blasfemia. No me está permitido. Esas son leyes de ustedes, los judíos, y no de nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora sí se buscan ellos el argumento preciso. Pero Pilato había tenido sueños, revelaciones. A él le habían hablado de que no fuera a atentar contra Jesús. ¿Y qué hacen los judíos? Se buscan testigos falsos y montan todo una artimaña para poder lograr su propósito. Algo que tuviera apariencia de legalidad. Contratan testigos falsos y dicen delante de todos, tú eres rey. Vamos a ver en Mateo 26:64 la respuesta de Jesús. Tú lo has dicho.
Además os digo que en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. El sumo sacerdote y los que estaban allí reunidos juzgaron esas palabras como blasfemia y de una vez decidieron, hay que darle muerte. Bueno, hay otro sufrimiento de Jesús. No solamente toda esta trama que montaron los principales sacerdotes y el imperio, sino la misma multitud. A mí me cuestiona dónde estaban los que recibieron milagros de él. Aquellas personas que fueron beneficiarias de sanidad física, un ciego, muchos leprosos, otro ciego, una hija de uno de los romanos, un siervo de un centurión. ¿Dónde estaba aquella María de la cual salieron tantos demonios? ¿Dónde estaban los gadarenos? ¿Dónde estaba la gente que fue libre y que recibió milagros y provisión del Señor? Porque miren lo que pasa. Hay una multitud que no grita, Él me sanó, Él me salvó. No, hay una multitud que grita todo lo contrario. Mateo 27 en el versículo 15 y de allí en adelante registra la palabra hasta el 18. Durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a dejar libre un preso, el que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás, y estando ellos reunidos, Pilato preguntó, ¿a quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman el Mesías? Porque se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. Miren, un emperador romano tenía más discernimiento que los que se decían principales sacerdotes y religiosos de la ley. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Versículo 22. Pilato le preguntó a la multitud, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? Todos contestaron, crucifícalo. Pilato les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritar, crucifícalo. ¿Usted cree que un corazón como el que tenía Jesús pudo haber disfrutado, pudo haberse gozado de ver a aquellas personas por las cuales él había venido, entre las cuales había vivido, a los que había beneficiado, a los que había enseñado, aquella multitud que se asombraba de la autoridad que él tenía para enseñar, de la gracia con la que él los tocaba en sus enseñanzas? Ahora diciendo, crucifícale. Qué grande sufrimiento el de nuestro Rey. Qué terrible experiencia la de él. ¿Y qué pasó? Soltaron al perverso, soltaron al malo, al asesino, a Barrabás. Lo soltaron, lo dejaron en libertad para que siguiera perdiéndose su alma, para que se fuera al infierno con todos ellos. Y al justo lo crucificaron. Ahí estábamos todos los pecadores gritando, crucifícale. Es fácil en el día de hoy pensar en aquellos que estuvieron físicamente en el lugar. Pero allí también estábamos nosotros. Nosotros también fuimos responsables de esa muerte. Porque cuando Él lo hizo, aunque yo les esté diciendo quiénes fueron los instrumentos para la ejecución, Él vino a morir por usted y por mí. El justo por los injustos. Él vino a poner su vida en lugar nuestro. Porque quienes debíamos morir eternamente éramos nosotros los pecadores. Pero Él ocupó nuestro lugar y lo hizo voluntariamente. Lo que ocurrió en aquel momento tenía que suceder. Eso no tenía vuelta de hoja. Él había venido con ese propósito y aunque el Padre podía habernos salvado con un chasquido de dedos, Jesucristo dijo, yo muero por ellos. Se necesita un sacrificio por los pecados y ese sacrificio soy yo. Y se puso allí, en el altar del sacrificio y se dejó matar. No abrió su boca, lo permitió voluntariamente. De allí en adelante, desde que nosotros, usted y yo gritamos crucifícale, desde ese momento ya todos sabemos lo que ocurrió. Jesús es vuelto una llaga por causa de nuestra salud física. Muchos predicadores leen de manera inadecuada en Isaías 53,
por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso no es lo que dice. Dice por su llaga, porque él, todo su cuerpo quedó convertido en una llaga. Lo molieron con azotes, azotes con unos látigos que tenían una bola de metal y un garfio para arrancar su carne. Dice la palabra de Dios en Isaías 53 que él perdió su parecer, él perdió su hermosura, porque mesaban su barba. Usted ha leído ese pasaje y sabe qué significa mesar su barba. Pues que la arrancaban con la mano y desprendían no solo los vellos de su larga barba, sino también su piel y su carne. O sea que su rostro también fue desfigurado por usted y por mí. Por eso la alegría del rostro hermosea nuestro rostro, la alegría del corazón. Porque él fue desfigurado en su rostro para hermosear el nuestro. Y luego que lo azotan y mesan su barba y colocan sobre él una corona de espinas que hiere sus sienes y sobre todo una glándula que hay en la parte posterior de nuestra cabeza, que dice la ciencia que produce el solo tocarla, produce un dolor indecible. Y allí quedó una espina haciéndole daño a nuestro rey. Pero no solamente eso, él fue escupido. Yo viví una experiencia en la ciudad de Bogotá, llevaba un saco encima, una chaqueta, y al pasar por el lado de una persona demente, me escupió la espalda. Fue cuestión solo de quitarme la chaqueta y vomité. A mi cuerpo no llegó saliva, cayó en el saco, pero yo vomité. ¿Usted se imagina cómo se sintió Jesús cuando le caían tantos salivazos encima? Hasta flema, dicen algunas versiones, que le tiraban. ¡Qué asco! ¡Qué fastidio! Pero él lo padeció por usted y por mí. Le daban con una caña en la cabeza y se burlaban de él y le decían, salve, oh rey, y le hacían reverencia, pero en una manera burlesca, grotesca, pura truanería en contra del Señor. El Señor murió. Al Señor le colocaron la cruz que lo tendría él allí. Se la colocaron sobre sus hombros para que él mismo la llevara. Es como si a usted le entregaran la pistola, llévala al campo alejado en el cual te voy a matar, pero tú mismo llevas el arma para matarte. Así le tocó a él. La crueldad de cargar él mismo sobre sí el peso de la cruz. Y finalmente, él muere, lo traspasan y él dijo, consumado es. Ahora bien, culminamos el programa de hoy con Isaías 53, versículo 11, el propósito de todo ese padecimiento y de esa muerte. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mi pregunta para el día de hoy, ¿usted es uno de los motivos de la aflicción del alma de Jesús? Cuando Él le mira, ¿queda satisfecho? Pregúntese usted, no tiene que responderme. Cuando Jesús lo mira a usted y dice, ese es fruto de la aflicción de mi alma, yo dejé que me afligieran por causa de esta persona y estoy satisfecho. Oh, no, qué tristeza, en vano sufrí por él. Respóndase, por favor. Y si usted es de los que no tiene satisfecho a Cristo, porque ni siquiera le ha recibido en su corazón, hoy es buen día para que lo haga. Hoy, consciente del sacrificio que él hizo por amor a usted, sin que usted y yo lo mereciéramos, puede recibirle. Abra su boca y declare conmigo, Señor Jesucristo, yo te necesito. Te recibo como Señor y suficiente Salvador de mi vida. Perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, lávame más y más de mi maldad y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Voluntariamente renuncio a las obras del diablo, del mundo y de mi propia carne. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida.
Séllame con tu Espíritu Santo para vida eterna. Que por haberte creído me salve con toda mi casa, y seamos libres de hechicerías, brujerías y consagraciones hechas de nuestra vida desde el vientre de nuestra madre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Poderoso Dios, yo te doy gracias en esta hora por estas personas que aceptaron el reto, que aceptaron tu sacrificio, que quieren agradarte cuando tú mires el fruto de tu aflicción. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a toda la población de Montelíbano y clamo para que cada día se añadan a tu cuerpo los que han de ser salvos, y te pido que se arrepiente y se convierta todo aquel que está actuando como los principales sacerdotes, como los fariseos y los miembros del Imperio Romano. Aquellos que se levantaron contra ti, hoy vuelvan en amistad contigo, Señor, se arrepientan y se conviertan de todo mal, y podamos todos ser guardados, Señor, bajo tu poderosa mano. Yo tomo la autoridad y ato toda represalia, venganza, retaliación. En el nombre de Jesús declaro que este fin de semana largo será para vivir en paz, en armonía, buscando tu rostro, Señor mío, y no para disolución. En el nombre de Jesús de Nazaret declaro, Padre bueno, que eres nuestro guardador, que nosotros por ser tus hijos, por no practicar pecado, estamos guardados por ti, y el maligno no nos puede tocar. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis amables televidentes, se nos ha terminado la semana, no solo el programa, y yo quiero motivarles, porque si usted cree que yo le puedo servir, puede marcar el 762-7508 o enviarme sus mensajes al correo electrónico espadadesenvainada@hotmail.com. Personalmente estaré a partir de la próxima semana en Centro Misionero Cristiano, la iglesia ubicada en la calle 16, en la esquina de la troncal que conduce a Cerro Matoso. Por hoy no me resta sino decirle: no deje de orar, no deje de congregarse, no deje de escudriñar las Escrituras, y si Cristo no viene en este fin de semana y me da permiso, el próximo lunes estaré con ustedes a partir de las 8:30 de la mañana para recordarles que todos podemos seguir viviendo en victoria.